Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar hoy con un tema un poco diferente, como para ponernos en ambiente. Ya después vamos a ir entrando progresivamente en la materia más académica, digamos, pero digamos que el arte da para todo. Entonces, miren este cuadro, yo creo que muchos de ustedes han visto este cuadro que se llama Las Tres Gracias, y su autor fue un pintor muy famoso, Rubens. Estas tres gracias pues reflejaban lo que era la belleza en esa época, muy diferente de los cánones de belleza actuales, ¿estamos de acuerdo? Y lo que quiero no es que se detengan en los gorditos de las tres gracias, sino que miren aquí la mano de uno de los personajes, que muestra que probablemente esta padecía de alguna condición reumática porque pues tiene deformidades. Y así, no solamente en reumatología, en muchos cuadros de la pintura universal pues se han visto reflejadas diferentes enfermedades. Yo les voy a mostrar algunos casos de enfermedades reumáticas. Sandro Botticelli también parece que debía tener cierta obsesión con la artritis, porque en muchos de sus cuadros las manos de sus personajes muy bellos, por cierto, como esta Madonna Bardi, Sandro Botticelli, un pintor del Renacimiento italiano, se caracterizó por pintar muchos cuadros de Madonas y niños, y esta Madonna Bardi también exhibe en su mano deformidades que podrían interpretarse como una artritis reumatoide. Lo mismo en este retrato de un joven del mismo pintor. Hay dos versiones. Hay una versión que dice que este joven podía padecer de una enfermedad del colágeno que se llama el síndrome de Marfan y que produce unos dedos largos como de araña, y para otros son manos, digamos, más parecidas a las de una artritis reumatoide. Este cuadro es muy conocido también, es el nacimiento de Venus, y esta es una joven italiana de la época, y si ustedes ven en el detalle, pues también la mano muestra deformidades muy compatibles con las de la artritis reumatoide. Pero pues no solo han sido las manos, sino también los pies. Y si ustedes miran acá este cuadro, pues este cuadro refleja un momento en una estancia muy rica, probablemente de un noble en Europa, en los siglos XVI o XVII. Este cuadro se llama Las Capitulaciones Matrimoniales de Hogarth, y aquí vemos al personaje que está en este lado, que está aquí como sentado en una especie de trono, probablemente era el noble, y se trataba sobre capitulaciones matrimoniales. Entonces se ve que este tema de las capitulaciones no es algo nuevo de los famosos de hoy, pero si ustedes miran al personaje, ven acá que tiene un pie vendado y tiene un bastón. ¿Este personaje qué enfermedad tenía? Gota, gota. La gota se conoce como enfermedad reumática mucho tiempo antes que muchas de las enfermedades, antes de que se supiera qué era la artritis reumatoide, qué era la osteoartritis, qué era la escleroderma. Los médicos de la época de los siglos XV y XVI ya sabían qué era la gota, ¿de acuerdo? Entonces este personaje, pues, en este cuadro lo que vemos es que a pesar pues, de lo enfermo que pudiera estar este noble, sigue respondiendo a sus tareas. Y pues la gota fue conocida como enfermedad de reyes, porque muchos personajes ilustres de la época tuvieron gota. Este personaje que está al lado del inconfundible Enrique VIII, que también tuvo gota, se llama Felipe II, fue rey de España en el siglo XVI y fue el monarca más poderoso de la época. Pues Felipe II, a pesar de que no se encuentran muchos retratos suyos que muestren estigmas de la gota, padeció gota durante 30 años que fueron terribles para él, y murió por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Al mismo tiempo, un primo de él, que era Maximiliano de Austria,
también estaba padeciendo de gota. Luis XIV, el famoso rey Sol de España, también tuvo gota. Pues por eso es que a la gota se le llama enfermedad de reyes. ¿Alguien sabe quién pintó este cuadro? ¿Este cuadro es familiar para alguien acá? Bueno, este cuadro lo pintó un pintor muy famoso francés que se llama Pierre-Auguste Renoir. Esta foto, es una fotografía, es una de las fotos ya de los últimos años de vida del artista. Y pues para ustedes será fácil identificar que realmente Renoir era una persona enferma y poco se conoce que durante los últimos 25 años de su vida Renoir tuvo artritis reumatoide. Y ustedes se imaginarán, él murió en 1919, que a comienzos del siglo XX pues prácticamente solo había aspirina, ¿de acuerdo? La aspirina pues ya tiene más de un siglo de ser conocida y pues ninguna medicina que realmente trancara la evolución de la enfermedad. Pero eso no le impidió a Renoir vivir prácticamente más de 80 años y pintar durante más de 60 años, a pesar de haber padecido esta enfermedad. Y esto es un texto, un comentario extraído de una revista médica que dice así: cuando miramos las pinturas de Renoir, es fácil olvidar que tenía un gran problema. Pintar fue casi una necesidad física y a veces una cura, como si desease crear sobre el lienzo aquellas cosas que tenía que perderse en la vida real a causa de su incapacidad. Vemos aquí dos fotos de Renoir. En la primera, aquí, pues vemos cómo hay inflamación en las articulaciones metacarpofalángicas y esto es en el año 1896, a los 55 años, cuando la enfermedad estaba empezando. Y esta, a los 62 años, en 1903, en la cual se ve que hay un empeoramiento de las deformidades y si ustedes miran el detalle aquí en la mano derecha, ven que él se empeñaba en agarrar el cigarrillo que también lo acompañó hasta los últimos días de su vida. Hoy sabemos las implicaciones importantes que tiene el consumo de tabaco en el desarrollo y en el empeoramiento de la artritis reumatoide. Renoir realmente se recluyó en sus últimos años en su residencia en el sur de Francia, pues era una persona muy acomodada, no como muchos pintores pues que eran muy pobres y tuvieron una vida muy complicada. Él la tuvo por su enfermedad, pero era una persona muy acomodada que tuvo mucha ayuda. Él se las ingenió para tener muchas ayudas para poder seguir pintando de una manera febril. Se dice que Renoir pintó más o menos unas 6.000 obras a lo largo de su vida. A mí realmente eso no me cabe en la cabeza. Entonces él se organizaba, tenía caballetes con poleas, pinceles atados a sus manos deformadas, o sea, le amarraban los pinceles a las manos y esos fueron algunos de los ingenios que tuvo para poder pintar. También en esta foto y un autorretrato que hay pintado en 1910 se ve una cara pues macilenta, muy adelgazada, que mostraba algunas de las características que puede tener pues una enfermedad en su evolución natural y que se conoce como caquexia. Entonces es como si la enfermedad consumiera a la gente cuando realmente pues no se puede hacer un tratamiento adecuado. Aquí pues muestra a Renoir en una silla de ruedas de la cual no se pudo levantar durante los últimos 10 años de su vida, pero lo ven pintando en su silla de ruedas. En el 2013 en Francia se hizo una película, se llama Renoir la película, que presentaron aquí en algunas salas de cinearte en donde se puede ver y sentir realmente cómo era el dolor, cómo eran los tratamientos que le hacían en esa época y todos los recursos que él tenía para poder seguir pintando. Voy a mostrarles algunas de las obras y si ustedes ven, las obras están llenas de color. Bueno, Renoir fue uno de los representantes más importantes del impresionismo francés y Renoir en sus pinturas plasmó
lo que era la vida festiva, la sociedad parisina, las madres, los hijos, las recepciones. Entonces vemos acá varias pinturas pues, que muestran eso, por ejemplo, una escena acá en un teatro, la dama muy engalanada, el caballero mirando con sus binoculares, quién sabe si a otra dama en algún balcón, estas dos niñas acá pues muy elegantes con sus sombreros, otras escenas pues de la vida mundana en un restaurante, una madre y su hija en una pintura que se llama En la terraza, 3 escenas de baile, 2 retratos de niños, más retratos de niños. Este personaje de aquí es Jean Renoir, un niño que fue casi tan conocido como su papá porque fue un cineasta francés muy importante. Y lo interesante de estas últimas pinturas es que miren el año en el que fueron pintadas. Esta se llama Bañistas y fue pintada entre 1918 y 1919, que fue el año de la muerte de Renoir. Entonces miren, si recuerdan sus fotografías sentado en sus sillas de ruedas y se imaginan sus manos amarradas al pincel, miren cómo todavía y aún con la edad y con la enfermedad, Renoir era capaz de pintar semejantes obras. Obviamente, tal vez eran un poquito diferentes porque pues siempre la tendencia de los artistas va cambiando, pero de todos modos pues denotan una maestría increíble por parte del artista, lo mismo que esta mujer en el tocador de 1918 o esta que se llama El concierto, pintada en 1919. Y aquí vamos a hablar de otro ejemplo de un gran artista. Esta es Frida Kahlo, muy conocida por todos. Además nos acercamos un poquito más a su sufrida vida con la película que protagonizó Salma Hayek, que a mí personalmente pues me ilustró y me gustó mucho. Y aquí hay una de las muchas frases que decía Frida Kahlo y que puede, digamos, reflejar un poco toda su problemática. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Porque Frida Kahlo, durante muchos años de su vida, desde su juventud, fue una mujer muy incapacitada que sufrió de dolor crónico. Y esto fue lo que le pasó. Frida Kahlo realmente murió muy joven. Dice así: Frida Kahlo vivió con dolor y fatiga, cansancio, gran parte de su vida a raíz de un accidente de autobús que sufrió a los 18 años. Ese día regresaba de su escuela y se dirigía a su casa en compañía de su novio Alejandro Gómez. Un tranvía arrolló el autobús donde viajaba, dejándolo completamente destruido. Esta descripción es un poquito cruenta. Alejandro quedó debajo del tranvía, se levantó como pudo y buscó a Frida. Ella yacía sobre lo que quedaba de la plataforma del camión, desnuda y cubierta de sangre. Él notó que un enorme trozo de hierro atravesaba su espalda y, violenta y rápidamente, se lo quitó. Su columna vertebral se rompió en 3 lugares en la región lumbar, su clavícula y 2 costillas estaban rotas, su pierna derecha tuvo 11 fracturas y su pie derecho fue dislocado y aplastado. Su hombro izquierdo estaba dislocado, su pelvis rota en 3 lugares. O sea que realmente haber sobrevivido a este accidente ya de por sí fue un milagro en aquella época. Y pues Frida también, a pesar de su dolor, de las numerosas cirugías a las que fue sometida en un intento pues de terminar con este dolor crónico del que padeció a partir de su enfermedad, pues Frida continuó pintando. Durante muchos meses del año tenía corsets después de las muchas cirugías que le hicieron y mucho tiempo permaneció sola en su casa y en su habitación, que pues siempre fue su estudio. Este es pues un cuadro muy representativo del sufrimiento de Frida. Ustedes la ven corriendo en un bosque como un venado indefenso y atravesado por muchas flechas que pueden, digamos, significar muchas cosas, entre otras, en dónde podía ella tener dolor. Se dice pues obviamente que Frida Kahlo padecía de fibromialgia. Eso es lo que se puede inferir, digamos, a partir de lo que sabemos de su vida y de su autobiografía. Este es un cuadro muy famoso que se llama La columna rota, pues que
es sumamente representativo, y en esta pintura de gran formato lo que se ve es muchas Fridas y que refleja muchos aspectos y muchos de sus fantasmas y de sus angustias. Entonces reconocemos acá los cuadros anteriores que vimos, el venado, la columna rota. Vemos aquí otra de sus inquietudes, que fue la maternidad. Frida pues no pudo, digamos, realizarse como mujer, no pudo tener hijos después de este accidente, y esto generó para ella una gran frustración que se ve reflejada en muchas de sus obras, como acá, como por ejemplo acá, esta escena en la cual están amamantando un bebé, escenas de muerte, calaveras, etc. Frida pintó muchos autorretratos. Por ejemplo, este cuadro me parece muy lindo, lleno de símbolos y con 3 autorretratos de Frida en una técnica muy interesante como de mosaico. Frida decía que ella pintaba autorretratos porque pues ella era la persona que más se conocía y también porque permanecía mucho tiempo sola. Y aquí pues esta es una de las pinturas que refleja pues su angustia y toda su frustración con pues muchos símbolos, por ejemplo este candado acá, esta flor marchita acá, esta pelvis, que fue la pelvis que se rompió en muchos pedazos, este símbolo de un bebé. Pues este cuadro refleja toda su frustración con el tema de la maternidad. Y aquí la vemos con su compañero de vida, Diego Rivera, y uno de los comentarios de uno de los críticos que asistió a su entierro hace pues más de 60 años fue que Frida no solamente fue un botón que engalanó el ojal del saco de Diego Rivera, sino que en muchos aspectos probablemente lo había sobrepasado, y realmente se puede decir que hoy Frida es tan o más conocida que Diego Rivera. Y ya para finalizar voy a hablarles de un pintor que también padeció una enfermedad reumática, Paul Klee. Si ustedes ven acá la foto del pintor, de pronto logran ver una piel tensa, una nariz afilada, unos labios pequeños, estigmas de la escleroderma. Paul Klee murió en 1940 y a partir de 1935 comenzó a presentar dolor y edema articular, dificultad para respirar, tos. Esta enfermedad fue progresiva y realmente en la época no se conocía la enfermedad. Esta enfermedad es la esclerosis sistémica progresiva o escleroderma. El Hans Sutter, que fue un dermatólogo alemán, siempre investigó muy a fondo la vida de Klee y su enfermedad. Esta es la portada del libro que él escribió sobre Paul Klee. Y realmente solamente 10 años después de la muerte de Paul Klee fue que se estableció ya a la escleroderma como una enfermedad independiente. Se puede decir que Klee, además de haber aportado pues, al arte universal con su pintura, aportó a la medicina tristemente con su enfermedad, porque a partir de sus síntomas y de lo que escribió un dermatólogo fue ese que se comenzó a comprender y que se clasificó esta enfermedad. Paul Klee perteneció a varias corrientes pictóricas del siglo XX. Él fue expresionista, fue surrealista, fue pintor abstracto, y aquí vemos pues en sus pinturas, digamos antes de la enfermedad, pues mucho colorido, mucha variedad, como por ejemplo en estas pinturas que les voy a mostrar. Pero él también, como todos estos otros artistas, también él asumió con mucha dignidad su enfermedad, comprendió pues que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero se sobrepasó y él continuó pintando hasta sus últimos años. Y miren la diferencia entre, por ejemplo, esta pintura tan rica en colores, en matices, y estas últimas pinturas de una tristeza y pues de una simplicidad muy grande, pues que ya demostraban el gran esfuerzo que tenía que hacer para realizarse, y pues muy probablemente la tristeza que le generaba pues estar prácticamente encerrado en su cuerpo. Bueno, eso fue todo como abrebocas de este evento y les agradezco mucho su atención.